Todo ocurrió un día cuando salía de mi casa, e iba a comprar un par de cosas que necesitaba. Mientras caminaba vi una venta de garaje, así que decidí observar qué era lo que tenía. Comencé a mirar unas cajas que estaban sobre una mesa. Recuerdo que en la primera caja que vi habían cuadros con algunas pinturas, en la segunda caja habían muchas cosas, unos cuantos CD de música, controles universales para la televisión, osos de peluches entre otras cosas. La tercera caja fue la que más me llamó la atención, ya que esta contenía muchos videojuegos, pero la mayoría de los juegos ya los tenía o ya los había jugado. Habían muchos juegos de PS2, seguí mirando los juegos para ver si había alguno que no haya jugado. Cuando termino de verlos noto una cosa que no parecía un juego de PlayStation 2, lo tomo y enseguida me doy cuenta de que era un cartucho de la Super Nintendo. Por unos segundos me hizo recordar a mi niñez. El cartucho era del Mortal Kombat Ultimate. Cuando era chico recuerdo que lo jugaba con mis amigos. Me dirijo hacia el vendedor y le pregunto cuánto costaba el juego. El vendedor, algo asustado, me preguntó de dónde lo había sacado. Yo le señalé la caja de donde lo había sacado, y el vendedor se queda en silencio por unos segundos. Luego me dice, oye chico, ¿estás seguro de que quieres este juego? A lo cual respondí, sí quiero ese juego, pero si no está en venta no hay problema. El vendedor piensa por unos momentos y me dice, está bien, tenlo. Yo le vuelvo a preguntar cuánto costaba, pero el vendedor me dice, te lo regalo. Yo estaba algo contento, pero cuando me voy a despedir del vendedor este se veía preocupado, y en su mirada se notaba como si tuviera ganas de llorar, así que preferí irme sin despedirme. Luego de terminar de comprar las cosas que necesitaba me dirijo hacia mi casa. Mientras caminaba cruzo por el frente de la venta de garaje, pude ver que ya habían vendido muchas cosas, pero esta vez ya no había visto al vendedor de antes. Ahora se encontraba una chica joven, parecía tener unos 17 o 18 años. Cuando llego a mi casa dejo las cosas que compré en la cocina, y subo a mi cuarto a buscar mi Super Nintendo. Cuando la saco esta tenía algo de polvo ya que no la había usado desde hace varios años. Esta Super Nintendo era de mi padre y cuando yo era un niño él me la regaló. Mientras conectaba la Super Nintendo dije, espero que aún funcione. Termino de conectar la consola y coloco el juego. Al principio todo iba bien, pero hubo una especie de fallo y el juego se trabó, así que apago la consola y saco el cartucho, luego lo vuelvo a colocar y esta vez sí funcionó correctamente. Noto que en el menú del juego estaban todas las opciones que el juego ofrecía, inclusive las que podías hacer que aparecieran mediante un código que se escribía tocando una secuencia de botones. Lo cual se me hizo raro porque yo no había escrito ningún código para que aparecieran esas opciones, pero no le di importancia. Fui a opciones para cambiar el modo de pelea a la dificultad máxima, pero en las opciones no había nada, solo decía dificultad y al lado estaba seleccionado, real. Intenté cambiarla pero no podía, volví hacia atrás y miré las otras opciones pero no podía acceder a ellas. Quise ver si podía jugar, así que fui a Start y me aparecieron los personajes del juego. Noté que algunos personajes no estaban, por ejemplo, Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang. Era raro, además estos estaban marcados con una X. Elegí a uno de los personajes que me gustaba, eran Noob Saibot. Cuando seleccioné a mi personaje la pantalla se puso en negro por unos instantes, luego me aparecieron las torres con los peleadores, pero solo había una para elegir, ya que no tenía ninguna otra torre para elegir la selecciono. Esta de inmediato comenzó a mostrarme a los peleadores con los cuales tenía que enfrentarme. Estaban todos los luchadores incluyendo a los que no me dejaban seleccionar. Recuerdo que la música de fondo que se escuchaba era algo tenebrosa, pero no le di importancia ya que, tratándose de Mortal Kombat, era algo común. De repente veo en la torre una imagen de color negro, lo cual no sabía si era un fallo o un jugador que no conocía, aunque eso último no creí que fuera posible. Una vez termina de pasar la animación que te muestra los personajes, comienza la pelea. El primer luchador con cual me enfrenté fue Scorpion, pero se me hizo algo extraño. Scorpion no se movía, solo estaba quieto. Le doy una patada y este solamente caía y luego se levantaba, pero no hacía ninguna otra cosa. Así que decidí golpearlo y terminar la pelea lo más rápido posible, ya que era algo aburrido.
Luego de ganarle a Escorpión solo me faltaba darle el golpe final, así que decidí hacer un Fatality, pero antes de que pudiese hacerlo, el fondo del escenario se oscurece y Escorpión desaparece de la pantalla, luego aparezco en el infierno, pero no el que está en el videojuego, este era diferente, en él se veía personas cayendo, fuego por todas partes, y el piso estaba manchado de sangre, luego veo a Escorpión atado de brazos y piernas como si estuviera crucificado. Escorpión estaba muerto y crucificado. Luego la imagen cambia y la imagen de Noxaibot sube hacia el siguiente peleador, la pelea comienza, esta vez luchaba contra Nightwolf, este personaje se atacaba, en ese momento dije si por fin alguien con quien luchar, este comienza a saltar y darme patadas, yo me agacho y le doy un puñetazo, él cae y se levanta pero esta vez se movía un poco lento, este vuelve a saltar hacia mí y cuando cae comienza a darme varios puñetazos, yo me cubría para que no me hiciera tanto daño, luego me agacho y vuelvo a golpearlo, Nightwolf sale volando por la fuerza del golpe, luego cae y se levanta, una vez más noto que Nightwolf se movía lento así que aprovecho y comienzo a golpearlo, hasta que la pelea termina, y yo quedé como el ganador, esta vez la pelea duró un solo round. Y una vez más el fondo del escenario cambia y Nightwolf desaparece, luego de unos segundos vuelvo a estar en el mismo infierno que estuve antes, ahora no solo se encontraba Escorpión. También estaba Nightwolf crucificado. Ver eso ya me estaba poniendo nervioso, luego de ver eso el juego se pone en negro y la imagen de Noxaibot vuelve a subir a la imagen del próximo contrincante, pero esta vez la imagen de Noxaibot estaba distinta, este tenía sangre en su rostro, luego la imagen se vuelve a poner en negro y da comienzo a la pelea, esta vez me tocaba pelear contra Sub-Zero. Cuando la pelea comienza Sub-Zero no se movía, era lo mismo que lo de Escorpión, solo podías golpearlo pero él nunca atacaba, creí que estaba funcionando mal mi consola así que decido apagarla, pero no funcionaba, desconecto el enchufe pero mi consola aún seguía encendida, esto ya me estaba asustando, desconecto el televisor, pero tampoco se apagaba. De repente sale un cartel en la pantalla de mi televisor que decía: una vez iniciado el juego ya no puedes dar vuelta atrás, para poder librarte de esto tienes que ganarle a todos y luego enfrentarte a él. Luego sale una imagen que se parecía a Motaro, pero este era algo distinto. Luego la imagen se desvanece y pone, si pierdes tu única vida en el juego, pierdes tu vida en la realidad, y tu alma será llevada directamente al infierno, para poder librarte de esto tienes que derrotar a todos. La imagen desaparece y me devuelve a donde había quedado en la pelea con Sub-Zero, yo me encontraba muy traumado, estaba sudando de los nervios que tenía, mi respiración era cada vez más rápida, tomo un poco de aire y sigo jugando. Como Sub-Zero no se movía comencé a golpearlo sin parar, hasta que gano la pelea, una vez más la imagen cambia y me lleva al infierno, ahora se encontraba Escorpión, Nightwolf, y Sub-Zero crucificados. Cada vez que veía eso me daba una mala sensación, era horrible, parecía sacado de una película de terror, la imagen cambia y una vez más Noxaibot sube hasta la imagen del próximo peleador, y una vez más la imagen de Noxaibot cambió, él ya no tenía ojos, y su cara tenía un poco más de sangre. Me tocó pelear contra Liu Kang, y él tampoco se movía, así que comencé a golpearlo sin parar, hasta que él muere y es crucificado en el infierno igual que los demás. A medida que avanzaba en el juego todos los peleadores que perdían eran crucificados en esa especie de juego, algunos de los peleadores no se movían así que los derrotaba muy rápido, pero otros luchadores que sí peleaban, tardaba un poco en ganarles. Luego de pelear contra todos y ganarles, la imagen de Noxaibot sube hasta el cuadro con la imagen de color negro que vi al principio, el juego se torna por unos segundos de color oscuro y me muestra el infierno donde estaban todos los peleadores a quienes les gane, luego de unos segundos me sale un cartel diciendo felicitaciones por llegar hasta aquí, escribe tu nombre real. Escribo un nombre falso, pero el juego me muestra un cartel que dice: ese no es tu verdadero nombre, escribe tu verdadero nombre, no intentes mentirme. Sin ninguna otra cosa que poder hacer escribo mi nombre verdadero.
El cartel desaparece y Noob Saibot se encontraba en el infierno donde todos estaban crucificados, pero había una cruz en donde no había nadie, y miré bien quién faltaba, y me di cuenta que con el único personaje al cual no me enfrenté fue al que yo usaba. Luego de unos segundos sale un personaje extraño que nunca vi, y en su barra de vida decía Lucifer. La pelea comienza y el extraño personaje le da un puñetazo a Noob Saibot. Él se levanta y comienzo a pelear contra el extraño personaje. Utilizo una de las habilidades de Noob Saibot, que era de lanzar una especie de nube que servía para que no me pudiera golpear, y eso me dio algo de ventaja, pero la barra de vida de mi contrincante bajaba muy lento, es como si los golpes que le daba apenas lo tocaran. Cuando se terminó el efecto del poder de Noob Saibot, recibo otro golpe de parte del extraño personaje, me quedaba apenas media barra de vida, y al extraño ser que se llama Lucifer le quedaba un poco más de la mitad de vida. Era impresionante la resistencia que ese personaje tenía. Durante toda la pelea seguí utilizando la misma habilidad de Noob Saibot hasta que ambos nos quedamos a un solo golpe. El extraño personaje salta sobre mí, e intenta golpearme, pero yo me cubro y me agacho para darle el último golpe con un puñetazo. Cuando Lucifer recibe ese último golpe, se comienzan a oír gritos muy fuertes, y este es agarrado por dos demonios, y es llevado hacia el fondo del escenario donde es arrojado al fuego. Luego de eso la pantalla se pone de un color oscuro y salen los créditos, pero estos no eran créditos sino eran nombre de personas, decía. Sub-Zero fue utilizado por Tomás y asesinado por Lucifer. Liu Kang fue utilizado por Jonathan y fue asesinado por Lucifer. Escorpión fue utilizado por José y fue asesinado por Lucifer. Era un listado de nombres de chicos y de los personajes que utilizaron. Resultó ser que los personajes que usaron eran los personajes que no podía elegir y que durante la pelea ellos no se movían. Luego de eso sale un cartel diciendo felicitaciones, has sobrevivido. Luego el cartel desaparece de mi pantalla y mi televisor y mi consola se apagan. Me fijé en los cables y me acordé que los había desconectado cuando peleé contra Sub-Zero, pero no se habían apagado hasta ahora. Tomo el cartucho y lo saco con fuerza de mi Super Nintendo, luego tomo papel, envuelvo el juego con el papel y lo prendo fuego. Mientras se quemaba pude sentir un gran alivio. Me siento en el piso por unos ratos e intento olvidar aquellos nombres que el juego me mostró. Luego de unas horas voy hacia la venta de jardín donde compré el juego. La chica joven que vi antes parecía estar guardando todas las cosas que no vendió. Me acerco para preguntarle si sabía dónde estaba el vendedor de antes. A lo cual ella me responde que él salió y que más tarde iba a volver. Luego me pregunta si tenía algo que decirle. Y le dije que era para preguntarles algunas cosas sobre el cartucho del juego de Mortal Kombat que me regaló. Ella se asusta y enseguida me pregunta si lo jugué. Yo algo serio le respondí que sí. Rápidamente ella me vuelve a preguntar qué era lo que había en ese juego, que había visto, cómo podía estar aquí. Yo con mucha duda le respondí con una pregunta, le dije, ¿por qué me haces tantas preguntas? A lo cual ella rompe en llanto y me dice. Mi primito murió a causa de ese juego, no sé cómo, ni por qué, pero sé que fue a causa de ese juego, ya que yo lo encontré muerto frente al televisor, y en la televisión estaba el juego aún conectado. Había un cartel que decía, Tomás, has usado a Sub-Zero y fuiste asesinado por Lucifer, ahora tu vida será mía. Cuando llamé a mis tíos para decirle que mi primo estaba muerto, ellos comenzaron a llorar y mi tía llamó enseguida a la ambulancia. Quise mostrarle lo que había en la televisión, pero ese cartel ya no estaba. Luego de que terminó de hablar, le dije cuando termine el juego aparecieron muchos nombres de personas quienes jugaron, entre ellos había un Tomás. Ella enseguida me pregunta cómo podía estar tan seguro de que era de su primo de quien estaba hablando, ya que en el mundo pueden haber muchos Tomás, a lo cual respondí, en el juego solo podías elegir a los personajes que los anteriores jugadores no habían utilizado. Además, cuando termina el juego, había una parte que decía Sub-Zero fue utilizado por Tomás y fue asesinado por Lucifer. Luego de unos segundos me pregunta qué fue lo que hice con el juego. Yo le dije, lo he quemado para que nadie más vuelva a sufrir lo mismo que tu primo.
Ella se alegra y luego sigue acomodando las cosas de la venta de garaje, yo me quedo a ayudarla, y de ahí en adelante todo fue normal, y desde ese entonces me he quedado un poco más tranquilo al saber que esa copia del juego ya no existe, y espero que todos los que perdieron su vida allí puedan descansar en paz.